el contexto de demandas del movimiento indígena y de los movimientos sociales, porque hay que tener claro también que las demandas, existe en este momento un pliego de peticiones de demandas de 10 puntos y que es un pliego de demandas que no es únicamente de ahora, ¿no? Es un pliego que ya que vino siendo como bandera de lucha desde el gobierno anterior y ciertos puntos inclusive desde muchos gobiernos anteriores. En el gobierno de Lenín Moreno, ya muchos de los puntos que se están tratando en este momento ya fueron discutidos, sin embargo, no fueron discutidos, me refiero dentro de la movilización social, sin embargo, dentro del gobierno se omitió todo este tema de demandas. Entonces es así que en ese contexto no tenemos el levantamiento del 2019, que es uno de los levantamientos más fuertes, y posteriormente ya las condiciones sociales de la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas se fue agudizando, ¿no? Las brechas sociales fueron aumentando, no solamente por el tema del uso de la tecnología, sino porque ya habían problemas preexistentes. La pobreza era muy, muy alarmante y actualmente los porcentajes de pobreza, de desempleo, son también muy alarmantes. Evidentemente, la nula acción que tiene por parte del Estado frente a digamos, a todo las consecuencias que trajo una pandemia y anteriormente, ¿no? Todas las políticas de neoliberalización que ya fueron asumidas por los gobiernos anteriores y que ha sido continuada por el actual gobierno. Y las promesas de campaña que él planteó en efecto tenía el discurso de que en 100 minutos, por ejemplo, él podía resolver el país, ¿no? Entonces, los contrastes nos muestran, ¿no? Que en efecto sus promesas de campaña eran parte, como siempre, ¿no? O la mayoría de veces, de un discurso populista que únicamente buscaba llegar al poder para favorecer los intereses de las propias empresas privadas. Además, afectan a la mayoría de las y los ecuatorianos en el tema hidroeléctrico, en el tema petrolero, en el tema minero, por ejemplo, que son, digamos, luchas históricas también del movimiento indígena y también de la población campesina. Entonces, bueno, digamos, esto es como el contexto en el que ocurre esta convocatoria dada por la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN, que han sido como también otras de las organizaciones del movimiento indígena que se han sumado a este llamado. Y todo esto en el marco de la no violencia, ¿no? En el marco de una protesta pacífica, del ejercicio legítimo y constitucionalmente reconocido en la Constitución. Desde el 13 hasta el día de hoy, las movilizaciones continúan. Yo estoy en la ciudad de Quito y he estado acompañando durante estos días también la serie de marchas y convocatorias que se están dando. La deslegitimación, la criminalización ha sido una de las tónicas durante todos los años republicanos aquí en Ecuador. Se busca deslegitimar ahora, digamos, con el mismo discurso que quizá hace 20, 30 años se ha deslegitimado la lucha y las demandas sociales. Y tiene que ver mucho con que el movimiento indígena no paraliza el progreso del país, que el movimiento indígena impide el ejercicio de otros derechos humanos, de otros derechos como el derecho al trabajo, aparentemente, ¿no? Son estos y otro de los grandes discursos que se crea en el imaginario de la sociedad es el indígena violento, terrorista, vandálico, ¿no? Son como los imaginarios que, que se coloca en los medios de comunicación. El gobierno actualmente ha emprendido una campaña a nivel de redes sociales, a nivel de medios de comunicación tradicionales, de desprestigio en este sentido, ¿no? De decir que los indígenas vienen a destruir las ciudades, los indígenas no buscan el progreso, los indígenas son violentos. Entonces, este imaginario está colado dentro de la sociedad y se va, ¿no? Durante estos 4 días, estos 3 días primeros que ya hemos pasado, también han ido reforzándose, ¿no? Con la serie de cuestiones que han ido ocurriendo. Por ejemplo, en este contexto, ¿no? Es importante mencionar que hubo la aprehensión ilegal, ¿no? Y arbitraria del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE. Hubo la aprehensión, él estuvo incomunicado durante mucho tiempo. Ocurre esta aprehensión al líder máximo de la CONAIE,
¿no? Tuvieron que entrar como ocho carros blindados para detenerle a una persona, mientras que en contraste, ¿no? Existe una serie de casos de corrupción, existe una serie de delincuencia común en donde el gobierno no tiene la capacidad de actuar y de tomar medidas importantes, medidas concretas para parar toda la delincuencia, pero sin embargo, ¿no? La fuerza, la violencia del Estado sí está muy dirigida en este caso a las personas del movimiento indígena. Tal como ha ocurrido ya con el presidente de la CONAIE, ha ocurrido ya en casos anteriores con otros compañeros y compañeras que también han sido criminalizados por defender demandas justas. No solamente personas del movimiento indígena, sino también estudiantes, trabajadores, trabajadoras, líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos a las que también se han vulnerado derechos. Y en este país, por ejemplo, claro, se cuida, se protege a lo que se dice, ¿no? A quienes cometen estos delitos en mayores magnitudes, son ellos a quienes se garantiza todos los derechos, pero a quienes son defensores y defensoras, este grupo, los grupos subalternizados, ¿no? En donde también está el movimiento indígena, los movimientos sociales, se hace caso omiso a estas garantías. La proyección sería que esto termine en acuerdos muy concretos, ¿no? Acuerdos muy concretos en específico, digamos, de acuerdo a estas demandas puntuales que ha hecho la CONAIE y que se conviertan realmente en políticas públicas muy concretas. Yo creo que esa sería como la apuesta. Lo ideal sería que en cada uno de los 10 puntos se consiga un acuerdo específico, ¿no? Que, por ejemplo, ponga fin al tema de la moratoria de los créditos, que se llegue a algún acuerdo justo, ¿no? Y de acuerdo a la realidad del país con las entidades financieras, por ejemplo. Yo creo que esa sería como la proyección. Y en el tema de educación también existen más de 90,000 personas en el Ecuador que no pudieron acceder a la universidad, por ejemplo, que es una de las grandes demandas también del movimiento estudiantil, que también está en las calles, ¿no? Que también están movilizados. Entonces creo que, digamos, llegar como a acuerdos puntuales, creo que es como el objetivo del movimiento indígena. Y ahora, después de las declaraciones que ha hecho el secretario de Estado del gobierno, creo que habría una posibilidad de diálogo. Sin embargo, las condiciones de ese diálogo es lo que se tendría que analizar bien, porque los diálogos siempre han sido como la forma en que se desmoviliza también la protesta social, y eso no sería lo ideal. Entonces, me imagino también que la estrategia por ahí es como demandar, hacer quizá este diálogo, si es que se acepta desde los movimientos sociales, un diálogo más público y donde se consigan en específico cuestiones concretas, ¿no? Creo que un poco iría ahí. Ahora yo siento que a pesar de que el gobierno está minimizando estas protestas sociales, yo creo que más bien la proyección sería que en los días posteriores esta protesta se vaya recrudeciendo, ¿no? Porque hay un descontento común, ya no solamente, como digo, del movimiento indígena, sino de la población en general frente a esta subida de precios, que creo que es lo más complicado en este momento, es ese empobrecimiento que la población empieza a sentir, esa angustia que empieza a sentir, unido a la delincuencia común que está bastante fuerte también.